grabar. Ahí está grabando. Y les voy a compartir pantalla. Y tengo que abrirme el chat para no perderlo. Ya. Entonces, ahora tengo mi escritorio aquí más o menos arreglado. Ya. Entonces, bueno, nosotros la clase pasada ya llegamos, o sea, vimos un poco los límites. Lo único que espero es que, lo que pasa es que yo quiero avanzar mucho con la materia ahora, para después tener algún momento libre para poder hacer ejercicios y practicar. Pero eso va a ser más bien necesario antes del primer control. Entonces, la idea mía es intentar incluso de adelantarme según la programación para ojalá tener al menos una clase antes del control para hacer ejercicios y repaso. ¿Ya? Porque en total yo sé que hay muchos estudiantes que estudian como para el último momento siempre, entonces ahí por último ahí aclarar dudas. Entonces, siempre el tercer paso, o sea, el primer paso cuando uno tiene funciones en un espacio es el concepto de límite. Después el segundo concepto es continuidad. Y el tercero es la diferenciabilidad. Entonces, ahora acá tenemos ahora el problema en el sentido de que, como dijimos, tenemos funciones ahora en más variables. Bueno, y aquí vamos a empezar con funciones con valores escalares, o sea, un número. El resultado, esos son funciones en varias variables y que son escalares, ¿ya? Entonces, ahí existe una manera de definir el límite, porque el tema es que como tenemos ahora varias derivadas, ¿cómo definimos el límite en el sentido de que yo me acerco a un punto y de ahí tomo la razón de cambio, que es esa expresión de acá? ¿Ya? Entonces, por eso acá, en primer lugar aquí empezaron con funciones aquí en dos variables y, o sea, funciones escalares, ¿ya? Ay, perdón. Ay, miren, no sé, ahí lo pueden ver. La pobrecita ya está bastante vieja y parece que, y como la toqué por equivocación, o sea, ahora aquí al tomar mi Wacom, porque esa loca se sentó encima de mi Wacom, así que creo que ahora ya va a pasar a otro mundo nomás, al otro mundo. Bueno, el tema es que aquí ahora cuando tenemos varias variables, trabajamos con el concepto de derivada parcial, ¿ya? Y acá las podemos definir entonces, y parcial en el sentido de que aquí yo considero solamente la derivada en una variable y pienso que la otra variable es fija, ¿ya? Las derivadas parciales respecto a X e Y, entonces son. Ahora, acá existen varias notaciones. Una es con esta notación aquí, el df a dx, ¿ya? El tema es que eso se refiere. Aquí, acuérdense, f está sin flecha porque el resultado de la f es un número. Y lo único es que como ahora tengo más variables que una, entonces no puedo usar la D normal de la notación de Leibniz de cálculo 1. Entonces, por eso se ocupa ese símbolo, ¿ya? Que de hecho no es un delta tampoco, pero digamos ya que es como la D, pero como al revés y parecido, ya por eso seguramente tomaron eso.
Otra notación aquí en otros textos es también, por ejemplo, colocan f sub x en x sub 0, y sub 0, porque igual aquí vamos a calcular las derivadas parciales aquí en un punto, ¿ya? Y ese punto está contado con los índices sub 0, ¿ya? Y lo que podemos ver acá, aquí definimos la derivada simplemente, entonces ahora como una derivada común y corriente, en el sentido de que aquí ahora, digamos, la parte importante es que el y sub 0 lo dejo fijo, ¿ya? Entonces, la derivada parcial respecto a x es simplemente, tomo la función y pienso de que todas las otras variables que yo tenga, en este caso es una nomás, pero todas las otras variables son constantes y las trato como tales. Y la única variable, entre comillas, que yo tengo es esa variable respecto a la cual estoy calculando la derivada parcial. ¿Ok? Gráficamente, esto se podría traducir de la... no, no me queda mucho espacio acá. Ya, voy a tomar otra hoja. No, ábrete. No, no, eso no. Acá. Ya. Entonces, tengo mi sistema de coordenadas acá. Entonces, este sería el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces, vamos a pensar que tengo una función en dos variables, así que el dominio está aquí en el plano XY. Este va a ser mi dominio. Y tengo aquí mi punto, este punto que es, bueno, por acá lo escribo, el X sub 0, Y sub 0, ¿ya? Y en ese punto quiero calcular las derivadas parciales. Entonces, ya hemos mencionado de que aquí la forma de graficar sería de que, digamos, los valores que obtengo de la función los tomo iguales a z, o sea, es como tomar aquí este dominio y lo levanto aquí encima y obtengo una superficie, pongámosle así, la superficie, ¿ya? Bueno, esto se supone que está aquí encima, ¿ya? Ok, ya, aproximadamente. Bien, entonces acá voy a tener mi punto, este aquí es entonces el f de x, o sea, con el z igual a f de x sub 0 y sub 0. ¿Ok? Ahora, lo que hacemos con las derivadas parciales es... estoy con el otro lápiz, con el marcador. Bueno, utilicemos este mejor. Ya, entonces, cuando yo tomo la derivada parcial respecto a x, según la definición con el límite que vimos recién, entonces dijimos, tomamos y sub 0 fijo, ¿ya? O sea, bueno, por acá está el y sub 0, ¿ya? Y mi x es mi única variable. ¿Qué significa eso? Aquí yo me estoy moviendo en esta recta, bueno, se supone que paralela al eje X, ¿ya? Acá. Entonces, y con el Y sub 0 acá, entonces está fijo, pero X es variable, ¿ya? Ahora,
¿qué sucede con eso aquí en mi gráfico, en la superficie que obtengo? Voy a estar recorriendo acá una curva. Puede ser una curva, por ejemplo, así. Pongámosla así, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahora, em, ya, si miro eso, que digamos como un corte, tomo un cuchillo y hago un corte que sea paralelo al plano XZ, ¿ya? Entonces, si eso aquí ahora lo miro en el plano proyectado, lo que voy a tener, a ver, pongamos acá el plano XZ. No, de hecho me quedaría para el otro. Bueno, ya está lo mismo. La idea es el concepto acá. Aquí tengo el X sub 0. Acá tengo el Z sub 0 a esta altura. Y Z sub 0 es entonces F de X sub 0 Y sub 0. ¿Ya? Y voy a ver acá, en este ejemplo, eso debería ser más o menos algo por este estilo. ¿Ya? Y el dominio entonces va de acá hasta acá. ¿Ya? Más o menos. ¿Ok? No sé si se puede reconocer un poco eso del dibujo que hice acá ahora. Pero si ustedes se fijan, al fijar una variable, entonces la función nos queda en una variable solamente. ¿Y qué es lo que calculamos con la derivada? Calculamos la pendiente aquí, ¿cierto? Bueno, en este caso esa pendiente es como casi cero en este caso, ¿ya? Entonces calculamos la pendiente de la recta tangente. Entonces acá, en este ejemplo, si lo miro en el gráfico ahí en 3 dimensiones, también voy a tener como una pendiente de una recta tangente, ¿ya? Y ahora la principal idea acá es que si después calculo la otra derivada parcial, a ver, lo único es que, ya, entonces para la otra derivada parcial respecto a y, a ver, voy a escribir eso acá, entonces esto de acá, la pendiente acá, o sea, esa recta ya, o recta tangente ya, corresponde a la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0 y sub 0, ¿ya? Y en el otro caso, entonces ahí para y, para la derivada parcial en y, considero de que ahora x queda fijo, queda constante, e y es la variable. Entonces aquí en el gráfico significa que me estoy moviendo aquí a lo largo de esta recta. Ahora, con acá está el x sub 0 fijo, y eso me proyecta, bueno, lo voy a hacer en azul, aquí una curva que podría ser algo así, bueno, ya por acá, pongámosle por acá, ¿ya? Ojo, aquí la curva no se intersecta con el eje Y, ¿ya? Es que ahora solamente como yo tenía puesto ahí esa Z igual a F, ¿ya? Entonces, para no borrarlo tanto, bajé un poco más, o sea, esto de acá, no sé, podría ser acá también, ¿ya? Pero no se intersectan, ¿ya? Es porque esa curva está aquí arriba en la superficie. Y esa si la miramos entonces en un plano también, ahora en un plano paralelo al plano YZ, entonces ahí vamos a ver una pendiente de nuevo de la recta tangente en este punto, que en este caso va a ser más o menos
algo de este estilo, pongámoslo así. Ya, bueno, estoy tachando aquí todo. Ya, pero esa aquí, la parte verde sería entonces la otra recta tangente. ¿Ya? El tema es que con esas dos rectas tangentes, ¿ya? La idea es que yo puedo construir un plano tangente. Porque en una variable, como lo tenemos acá, ¿ya? Tenemos una curva, entonces tenemos una recta tangente. Pero ahora acá tenemos como gráfico una superficie. La superficie tiene una, o sea, proviene de un dominio de dimensión 2. Entonces lo que queremos construir acá también es algo de la dimensión adecuada. Entonces aquí corresponde a un plano tangente. ¿Ya? Pero vamos a ver aquí ahora el camino, cómo llegamos a eso. Es que solamente les quería ilustrar aquí la parte gráfica un poco mejor, porque en esos apuntes hay muy poco de la parte gráfica. Ahora, ¿se entiende un poco la idea de la derivada parcial? ¿Aquí es lo que vamos? ¿Dudas, consultas? Cric, Sí, cric. perfecto, claro por acá, todo Ay, claro. muy bien. Bueno, entonces, acá. Bueno, aquí hay algunas observaciones y después vemos un ejemplo. Ya, muy bien. Entonces, pero eso aquí, ese ejemplo es solamente de cómo calcularlo, ¿ya? Veamos primero las observaciones. Bueno, ya eso, lo que yo estaba diciendo acá, con eso de que nosotros pensamos que todas las otras, aquí, ojo, las derivadas parciales las podemos calcular para funciones en más variables que 2 también, ¿ya? Pero la idea básica aquí es esencialmente, quiero calcular la derivada parcial respecto a la primera derivada, a la primera variable, perdón. Entonces, simplemente pienso que todo el resto que está ahí son constantes, ¿ya? Bueno, aquí, dado que las derivadas parciales están definidas también con límites, obviamente tienen la misma estructura del álgebra de límites y por lo tanto heredan las propiedades respecto a suma, multiplicación y composición, ¿ya? Eso es por herencia, por la definición, ¿ok? Mm, bueno, ya son nuevas funciones, bueno, ya sí, es cosa de gusto de observar eso, ¿ya? Ahora, miremos ese ejemplo. Acá tenemos un ejemplo concreto, una función en dos variables y dada de esta manera, con esa expresión algebraica, ¿ya? Entonces, para calcular la derivada parcial respecto a x, acá, entonces miro esta cosa de acá y pienso que solamente x es mi variable e y es una constante, es fijo, ¿ya? Y de esta manera, entonces acá, aquí tengo el coseno de x por y, eso es una, digamos, una función un poco compuesta, ¿ya? Entonces, tengo que derivar el coseno primero, regla de cadena, y me queda menos seno, ¿ya? Y después tengo que derivar el argumento del coseno y está ahí como x es mi variable e y es la es como constante. Entonces, esa constante me queda como derivada, ¿ya? Entonces, por eso acá tengo el menos y por el seno del argumento. Y acá, entonces, el x cuadrado y, al derivar eso, y es una constante, me queda nomás multiplicando, y el x cuadrado, la derivada es 2x, ¿ya? Y por otro lado, si quiero derivar respecto a y,
Entonces, aquí de nuevo, tenemos función compuesta. Ahora, X es mi constante, o sea, está fijo, por decirlo así. Entonces, me queda menos seno, ¿ya? De X por Y, pero multiplicado por la derivada de lo de adentro. Y como derivo respecto a Y ahora, entonces me sale aquí el múltiplo, o sea, la derivada es X, ¿ya? Y por eso está acá este X, ¿ya? El menos está por ser la derivada del coseno. Bueno, ahora para el X cuadrado Y, entonces acá es bien simple porque X cuadrado es constante, es como una constante nomás. E Y tiene potencia 1 nomás, así que acá tengo esa derivada. Ahora, esta parte es un poco más interesante porque aquí tenemos que hacer varios cálculos, en el sentido de que como esa función acá está definida por tramos, entonces tenemos que calcular las derivadas parciales cuando X e Y, o sea, cuando no estamos en el origen. Y después tenemos que ver también cómo calculamos esa derivada acá para cuando estoy en el origen, ¿ya? El asunto es que ahí para esa derivada, para esas derivadas parciales, hay que ocupar necesariamente el límite, la definición, ¿ok? Pero entonces lo primero que hacemos, la parte más fácil, cuando no estoy en el origen, entonces calculo las derivadas parciales. En este caso aquí tengo la regla del cociente. Acá respecto a X, entonces esa derivada, aquí el numerador, si lo derivo me queda solamente el Y. Y eso, lo que sí es que aquí ya simplificaron algunas expresiones. Permítame, voy a escribir aquí una vez los pasos entre medio, ¿ya? El de f a dx en el xy, ya, si aplicamos la... a propósito, fíjense, eso también es una cosa, aquí en las derivadas parciales, esos subíndices, este x sub 0 y sub 0, ¿ya? Por lo general en la práctica no se colocan, ¿ya? Pero se entiende que es un punto dentro del dominio. Ya, entonces, esto sería, ya, y por x cuadrado más y cuadrado menos x por y por el por 2x. Yup, ahí. Y esto dividido por el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. No, sí, está bien. Ya. Porque aquí y es una constante. Entonces, al derivarlo, me va a dar 0, ¿ya? Entonces, acá voy a tener... aquí ahora simplifico las expresiones aquí del numerador. Me queda yx cuadrado más y cuadrado, más y al cubo, ¿ya? Y después menos x, o sea, 2x cuadrado y. Entonces, como yo tenía acá un x cuadrado y, me van a quedar en total menos un x cuadrado y. Y de todo ese asunto después factorizo el y, ¿ya? O sea, acá al escribir esa respuesta ya se saltaron este paso aquí entre medio. Bueno, y este de aquí funciona de manera parecida.
Ahora, la parte interesante es el tema, el punto conflictivo lo llamaron acá, ¿ya? El origen. Entonces, ahí necesariamente tenemos que trabajar con la definición. Ahora, para la derivada en X, entonces reemplazamos con la definición. El tema es que aquí entonces nos va a quedar, esto de acá está bien definida esa fracción, ¿ya? Porque h es distinto de 0. Acuérdense, para el límite uno se quiere acercar, pero no toma el mismo valor. Eso solamente se necesita para la continuidad. Ya, y entonces tengo aquí 0 dividido por algo diferente de 0, o sea, pero es 0 al final esto, por 1 sobre h, y h no es nulo, pero de todas maneras esto de aquí, el límite es 0 igual. Para la otra derivada parcial eso funciona de la misma manera. Entonces, ambas derivadas parciales acá existen y valen 0 para el origen, ¿ya? Ahora, de repente hay... ya, aquí la observación interesante acá es que la... Aquí esa... Sí, Profe, esa función, sí, entonces cuando piden como calcular si existe la derivada parcial, ¿se saca por definición? no. Mire, acá te pidieron, bueno, o sea, calcular las derivadas parciales, bueno, donde existen, ¿ya? Ahora, el tema es que en esa parte aquí lo podemos hacer como mecánicamente, como se hizo acá, para estos puntos. Pero el problema es que como esa función no está definida con la misma expresión para todos los puntos, ¿ya? Aquí el origen es el gran problema. Entonces, solamente para el origen, ahí sí tenemos que usar la definición. ¿Ok? Pero si para las otras partes puedo hacer los cálculos a pie y me da una expresión algebraica que está bien definida, aquí, ojo, estamos en el caso xy es distinto del origen, ¿ya? Entonces aquí no estoy dividiendo por 0, entonces con eso ya es suficiente, ¿ya? Pero cuando eso, no tenemos esa factibilidad, por decirlo así, de hacer solamente el cálculo, entonces ahí tenemos que recurrir al límite. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, aquí el pequeño detallito que tiene ese asunto, bueno, lo pusieron como ejercicio. El tema es que esa función ni siquiera es continua en el origen, pero ambas derivadas parciales existen. Ajá. Entonces aquí de repente ahora pueden ocurrir cosas al revés, como lo aprendimos en cálculo 1. En cálculo 1 nos dijeron de que si una función no es continua, entonces menos puede ser diferenciable en un punto, ¿ya? Ahora aquí, como tenemos más dimensiones, y además aquí solamente tenemos como intentos de aproximarnos al concepto de una derivada como tal, ¿ya? Entonces, por eso ahora es posible que exista la derivada, pero que la función no sea ni siquiera continua en el punto. Bien. Ahora, aquí el tema es que para la diferenciabilidad, entonces a ver, voy a remarcar acá. Perdón. Ya. Em, aquí el tema es que
Bueno, aquí están intentando de explicar un poco lo que yo les estaba mostrando antes con el gráfico. El tema es que ahora estamos buscando para esa situación de una función de R2 en R, ¿ya? Para esa situación estamos buscando un plano tangente aquí. El plano pi que sea tangente, ¿ya? A la superficie que obtenemos al hacer el gráfico con estos puntos, o sea, con los xy, f de xy, ¿ya? Pero ese plano es entonces tangente justo en ese punto que está marcado con los subíndices. Aquí pusieron ver figura 1, pero creo que... Ah, bueno, ya después, pero sigue mucho más abajo. Ya, la parte interesante y la que es muy útil es esta parte de acá. Este plano lo podemos describir entonces utilizando las derivadas parciales. Ahora, ¿se acuerdan de lo que hicieron en cálculo 1 para mostrar para encontrar la recta tangente? Lo voy a escribir aquí al lado. Era con el y menos y sub 0. Esto es entonces f' en x sub 0 por el x menos x sub 0. ¿Se acuerdan? Eso es una recta tangente a una curva que pasa por el punto x sub 0 y sub 0. Ahora, en nuestro caso acá, ya, esta parte de acá es el z sub 0, ¿ya? Este ya lo pasaron aquí al otro lado, sumándolo. Entonces, acá tenemos lo que correspondería a lo que es la derivada, f', ya lo voy a... Ya después lo voy a tachar ya, pero por ahora es lo que, solamente para mostrarles la analogía acá. Y acá tenemos la parte del x menos x sub 0, ¿ya? Lo único es que como ahora tenemos dos variables, tenemos una dimensión más, y el gráfico ahora es un gráfico en dimensión, o sea, la superficie vive en R3, entonces acá ahora tengo esta otra parte aquí, pero que tiene la misma estructura y lo tengo que agregar también. Y simplemente sumándolo, ¿ya? Ahora entonces borramos esto de acá, ¿ya? Pero se refiere a que aquí las derivadas parciales entonces toman ahora el rol de la derivada en una variable, pero como tengo más, entonces hay que sumar aquí las componentes. Y eso tiene que ver con que al final todo eso aquí es un cálculo vectorial, ¿ok? Pero si se fijan con esto ahora yo puedo describir el plano tangente que es, o sea, el plano que es tangente a la curva y justamente en este punto, x0, y0, f de x0, y0. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, acá después van a mostrar otro ejemplo que dice, bueno, ya, si existen las derivadas parciales, entonces igual eso todavía no significa que tengamos un plano tangente, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a ver el ejemplo. Entonces, aquí la idea es que eso ahora es la definición de diferenciabilidad para este caso solamente. Una función de R2 en R. Entonces, es diferenciable en un punto. Bueno, una cosa que ya sospechamos es que las derivadas parciales tienen que existir. Ok, eso parece como razonable, ¿cierto? Pero ahora miremos esta parte de acá.
¿A qué se refiere este límite de acá? Bueno, ya les digo, el tema es que, fíjense, acá en el numerador tengo la expresión para describir mi plano tangente, ¿ya? Porque este Z, acuérdense, es el f de xy, ¿ya? Entonces acá pasan todo esto aquí, restándolo al otro lado. Entonces eso para el plano, para la ecuación del plano, eso es igual a 0 si paso todo restando al otro lado, ¿ya? Pero lo que queremos es que esencialmente este plano tangente sea localmente realmente una buena aproximación de la superficie, ¿ya? Entonces, por eso aquí dividimos por esta norma, ¿ya? Porque significa, esa parte de acá, por lo que estoy dividiendo, significa localmente yo quiero que la superficie, o sea, localmente, esa parte de acá, al dividir por eso significa estoy cerca del punto, ¿ya? Porque de hecho el límite aquí me voy acercando al punto, ¿ya? Entonces, esa es la idea aquí, digamos, traduciendo aquí esta parte, bueno, esto en total, este límite, acá en palabras, significa, ya lo voy a escribir mejor, aquí el plano tangente es una muy buena aproximación, muy buena aproximación de la superficie, bueno, ya aquí la parte importante, localmente, bueno, ya debería haberlo puesto antes, bueno, ya, de ahí ustedes pueden colocar el localmente donde quieran, pero lo importante es eso, ¿ya? Entonces es, bueno, ya el localmente debería ir antes. El plano tangente es localmente una muy buena aproximación de la superficie, eso, ¿ya? O sea, debería ir para acá. Acá. Bueno, eso. Ya, entonces aquí hicieron un gráfico también, al menos. Pero lo que pasa es que para esos textos, para escribir eso uno mismo y después hacer un gráfico es como medio martirio, la verdad. Pero bueno, aquí se puede ver de que aquí cerca del punto, ese plano tangente es realmente, o sea, aquí cuesta distinguirlo, ¿ya? Ahora, el otro ejemplo acá, miremos eso, para la diferenciabilidad, entonces, bueno, primero miramos las derivadas parciales. Bueno, acá en esta parte, en el tramo, cuando el xy es... Ah, no, perdón, quieren analizar solamente la diferenciabilidad en el origen, ¿ya? Porque fuera del origen acá, claramente eso es solamente un trámite, tenemos que calcular acá las derivadas parciales y listo. Bueno, en el origen, entonces tenemos que trabajar con la definición del límite y reemplazamos. En este caso acá utilizaron de nuevo el hecho de que el x cuadrado más y cuadrado es justamente la norma del vector x al cuadrado, ¿ya? Entonces acá esto es, como yo me acerco al origen, entonces
Ah, no, perdón, eso es después para la otra, ya para eso. Ya, perdón. No, aquí las derivadas parciales lo calculamos como lo hicimos antes, en el sentido de que aquí la derivada parcial respecto a x, dejamos el x variable y el y fijo igual a 0. Entonces vamos a tener ese límite de acá. Y este de acá lo podemos calcular. Acá nos queda h por seno de 1 sobre valor absoluto de h. Ya, y ese con un pequeño cambio que le podemos hacer ahí, pero es un límite archiconocido que ese efectivamente es 0. ¿Ya? Para y funciona de la misma manera. Pero para la definición, aquí ahora hay que usar esa parte que yo les estaba diciendo primero, ¿ya? En el sentido de que esta diferencia de acá es justamente, o sea, la norma es la raíz cuadrada del x cuadrado más y cuadrado. Porque acuérdense, aquí esto, la definición de la norma es, o sea, acá la parte de la norma ya, es entonces la raíz del x menos el x sub 0, pero en este caso es 0 al cuadrado, más el y menos 0 al cuadrado también, porque en este caso y sub 0 también es 0, ¿ya? Entonces, por eso tienen acá ese reemplazo. Bueno, luego podemos aquí simplificar con una raíz y nos queda esta parte. Y como el seno de cualquier cosa siempre va a ser menor o igual que 1, utilizamos eso acá también. Ahora, o sea, aquí en esta parte, para este límite, utilizamos un sándwich común y corriente, en el sentido de que los puntos aquí, x, o sea, los puntos x, y se acercan al origen, ¿ya? Y de esta manera, esta raíz aquí se va a ir achicando hasta llegar o sea, hasta el 0, y por lo tanto acá bueno, el límite al final por teorema del sándwich acá va a resultar que es igual a 0 y la función es diferenciable acá. Ahora, acá tenemos el ejemplo que creo que era ese. Bueno, ya. Veamos las derivadas parciales acá. Aquí para... déjeme remarcar. Ya. Sí, lo que pasa es que aquí ahora, bueno, ocurre algo parecido a lo que ocurre en una variable también. Fíjense lo siguiente. Aquí tenemos el valor absoluto de esta cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? El gráfico del valor absoluto es este, ¿ya? Y ese en el origen no es diferenciable. Pero es continua en una variable, ¿ya? Bueno, aquí tenemos más variables, así que tenemos más opciones, pero el resultado va a ser algo por el estilo. Entonces, para ver la diferenciabilidad en el origen, entonces, aquí esas funciones, o sea, esa función está bien definida en el origen directamente y aquí podemos calcular las derivadas parciales y no vamos a tener ningún problema. Solamente calculando primero las derivadas parciales de manera mecánica y después evaluando en el origen, ¿ya? A propósito, en este caso acá, no lo pusieron acá. ¿Cuál sería la derivada parcial respecto a x de la función?
¿Qué hacemos con eso? Bueno, aquí hay una cosa. El tema es que tenemos que fijarnos acá primero en cuál cuadrante estamos, ¿ya? Por el tema de los signos. Entonces, esto va a ser igual a, ya, ahora, mecánicamente, entonces podemos tomar bueno, ya, el 1/3 x elevado a menos 2/3 por y elevado a 1/3 si xy pertenece al, bueno, primer cuadrante. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? Bueno, tercer cuadrante. A ver, ahí sí. Y va a ser menos esto. Y a la 1/3 si xy, acá pertenece al segundo y cuarto cuadrante. ¿Ya? Eso por el tema del valor absoluto. Pero igual, si ese asunto lo evalúo en el origen, no voy a, o sea, sí voy a, bueno, lo que pasa es que acá las derivadas las tengo que calcular con el límite para evaluarlo en el origen, ¿ya? A ver, porque de hecho acá no tengo problema en evaluar en cero, pero acá sí. Bueno, entonces debe salir con el límite acá, ¿ya? O la otra cosa también, quizás esos apuntes estén malos. Bueno, ya, veamos aquí lo que sigue, ¿ya? Ya, aquí va ahora el tema de la diferenciabilidad, en el sentido de que el plano tangente, ahora aquí no es una buena aproximación, aunque sea localmente, para todo el asunto acá. Ya, ¿y por qué? Bueno, acá, a ver, intentaron. Ya, el tema es que aquí la superficie misma es esa parte negra acá, ¿ya? Entonces, esa llega hacia el origen como con bastante pendiente. Y el tema es que llega con diferentes pendientes acá. Entonces, es como el problema parecido del valor absoluto en el caso de una variable, ¿ya? Creo que acá eso se ve mejor. Entonces, ese plano aquí, que es el plano XY en este caso, claramente si uno solamente como llega en punta al origen, entonces no sirve de mucho como buena aproximación, aunque sea muy de cerca, ¿ya? Bueno, lo que sí, ¿sabe qué? Voy a revisar esa parte acá, porque me parece algo sospechosa la cosa acá, ¿ya? Y de repente en los apuntes también puede haber problemas, ¿ya? O sea, errores. De hecho, yo tuve que corregirlos, o sea, me mandaron a corregir los apuntes que hicieron 3 profesores antes para cálculo avanzado, que era Miguel Martínez,
Emilio Villalobos y Carlos Silva. Y de repente encontré también cualquier error ahí. Pero bueno. Ya. Miremos acá. Bueno, aquí solamente definen la derivada parcial para funciones ahora en más variables, pero eso ya se los mencioné antes. O sea, aquí esa parte ahora ya no tiene ninguna gracia. Aquí la única diferencia es que tenemos más, pero eso ya lo vimos. Ya. Acuérdense, aquí el EI, esta notación con la letra gruesa, ya, eso se refiere a que es el vector iésimo de la base euclidiana, ¿ya? Por eso ocupan la E y la dejan grueso. En algunos textos le colocan la flechita encima también, ¿ya? Pero cosa de gusto después, ¿ya? Pero solamente para explicar aquí esa notación, se refiere entonces a esto de acá. En el sentido de que aquí lo que consideramos para el límite como el límite es con h acá, ¿ya? Entonces solamente esa variable es la que estamos considerando. Bien, ahora, esa cosa acá. Miren este objeto acá. Ese es un objeto súper útil. Es simplemente el vector que formamos al colocar en cada componente la respectiva derivada parcial. ¿Ok? Y ese se llama el gradiente o el vector gradiente. Bueno, y espero que más adelante podamos ver más utilidades de este vector. Porque de hecho existe una forma de describir el plano tangente utilizando el vector gradiente que es bastante rápida para obtener la fórmula. ¿Ya? Bueno, acá, a propósito, bueno, ya aquí pusieron, notar que ese vector es un vector columna. Bueno, el tema es que por lo general se escribe de manera como fila, ¿ya? Pero da lo mismo al final si lo escriben como columna o como fila. Lo único es que tienen que tener claro en qué contexto lo están utilizando, ¿ya? Ahora, la derivada direccional, esa ahora es un poco una variación de la siguiente forma. Miren, acá ya voy a colocar aquí mi sistema para ilustrar acá un poco. Entonces, lo que nosotros habíamos visto era nuestro dominio, nuestro punto. Entonces teníamos las derivadas parciales respecto a x. Bueno, perdón, x y z, ¿ya? Y la derivada parcial respecto a y. Ya, entonces, lo que ahora queremos hacer es permitirnos acá una derivada en cualquier otra dirección. Por ejemplo, en esa dirección. O sea, trabajar sobre esta recta acá. ¿Es muy chico el dibujo ahora? ¿O acá se ve mejor? No, ahí. ¿Ahí está mejor? Ahí tienen que decirme, por favor. Creo que ahora así se ve mejor el dibujo, ¿cierto? Ya, entonces la idea es que aquí ahora quiero tomar otra dirección y utilizaron acá la dirección D con una D gruesa, o sea, esto de acá, ¿ya? Pero acuérdense, esa notación también corresponde a en sí
un vector. Ahí ustedes pueden escoger si lo, o sea, de hecho, cuando uno lo hace en papel, es más, uno va a la segura colocando la flechita, ¿ya? En los textos escritos se puede considerar la letra gruesa también, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso de acá? Bueno, aquí entonces tomamos el mismo límite para la derivada, ¿ya? Lo único que hacemos es que ahora no tomamos una dirección aquí de la base euclidiana estándar, sino que tomamos cualquier otra dirección. Bueno, de hecho, a mí ahora esta D parece más bien una mancha nomás. Bueno, ya, pero lo tenía grande antes. Ya. Bien, entonces, la derivada direccional tenemos acá. La definimos con el mismo límite, pero ¿qué significa ahora esa D? Significa que ahora aquí voy a tener, por decirlo así, la D es un vector, o sea, D es un vector, la dirección es un vector que tiene ciertas componentes, no sé, 3, 2, 5, ¿ya? Pongámosle, o aquí ahora en 2 dimensiones ya, 3, 2, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? En la variable x voy a tener el x sub 0 más h por 3, coma, y después y sub 0 más h por 2, ¿ya? Entonces, bueno, aquí están esas observaciones. Bueno, si la dirección es justo un vector de la base euclidiana, vector canónico, entonces obtenemos las derivadas parciales. Una cosa es que aquí vamos a utilizar siempre vectores de norma 1. ¿Ya? Eso más bien por un tema de que, para que eso sea todo más o menos parejo, ¿ya? De hecho, bueno, ahora no sé si en los últimos años ha sido así, pero siempre cuando les pidan calcular una derivada direccional, entonces verifiquen primero que la norma del vector sea realmente 1, ¿ok? Porque a veces son un poco tramposos en los ejercicios y no colocan el vector con norma 1 y si uno hace el cálculo después directo, entonces obtiene un resultado equivocado, ¿ya? Lo que sí es que dado el hecho que estamos en la hora, propongo terminar acá en ese lugar y de ahí, pero aquí en ese lugar vamos a ir retomando y vamos a ver aquí esta herramienta y seguramente espero unos ejercicios para poder calcular las derivadas direccionales de manera bien fácil y directa. ¿Ok? Entonces ahí retomamos la definición y empezamos a calcular algunas cosas. ¿Les parece? Sí, ¿Dudas, profe. consultas? ¿No? No, profe. Ya. Bien, entonces,